Estimados amigos, siempre un gusto saludar al doctor Lorenzo Meyer, profesor emérito del Colegio de México. Lorenzo, muy buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Rubén, buenas noches. Lorenzo, primero te quiero preguntar un poco parecido a lo que le pregunté al doctor Miguel Tinker Salas desde California. ¿Cuál es tu opinión de este diálogo económico de alto nivel que se reanuda, interrumpido con Trump, y se reanuda con advertencias de, según diferentes agencias, de un funcionario del Departamento de Estado que advierte, ojo, con las inversiones en México porque no están cumpliendo el Tratado de Libre Comercio? Y por otro lado, Kamala Harris diciendo, sí, vamos a generar empleos en Centroamérica y en el sur de México. Bueno, no es la primera vez que hay mensajes de diferentes niveles y que son un tanto contradictorios. Yo creo que es parte de del juego político. Kamala Harris representa la parte superior de la pirámide de poder del gobierno norteamericano, pero por otro lado hay un mensaje menos, de un nivel menos alto, más directo, en donde se dice algo no tan amigable. Entonces, a nivel más formal de la pirámide, todo está bien. En el otro, la parte, digamos, dura de la administración dice, no, hay aquí problemas con la inversión. Eso no es nada nuevo, ni me parece que sea una anomalía. Es una fórmula, es una manera de tratar los problemas. Te mando un mensaje por un lado y te mando el otro en otro canal y ya tú vas entendiendo que hay que tener una plática más, digamos, concreta y directa que la del alto nivel, un medio nivel. No lo veo nada nuevo. Es una fórmula, una táctica que se ha empleado antes y que se emplea desde los dos lados, ¿eh? De los dos lados, la cosa es ver cómo maneja esta táctica en esta coyuntura particular México. Por eso te pregunto también en este contexto, ¿qué peso le das a la carta que envía el presidente mexicano López Obrador a su homólogo norteamericano a través de Marcelo Ebrard y el secretario de Estado norteamericano? Es una carta básicamente para el propio público mexicano. Ese es el que se interesa por lo que dice el presidente en su diálogo con Estados Unidos. En Estados Unidos hay un montón de temas y de preocupaciones ahora que hacen que pase desapercibido. Por ejemplo, si tú examinas en este mismo momento el New York Times o el Washington Post y tratas de ver qué es lo que significa esta reunión, pues no la reportan, simplemente no la reportan. Pasa desapercibida. Bueno, eso es parte de la naturaleza de nuestra relación con la gran potencia. Para nosotros, en determinados momentos, el mundo externo se reduce a Estados Unidos. Para Estados Unidos, el mundo externo es muy amplio y México es solamente una parte de su rompecabezas, de su entorno mundial. Y es la asimetría que se da en muchos contextos. Así que la carta de Andrés Manuel López Obrador es para nosotros, para el público mexicano, que siempre está preocupado por la relación con el gigante, porque cuando se mueve y se mueve en direcciones contrarias a lo que es nuestro interés, bueno, los efectos son muy duros y pueden ser hasta terribles. Entonces, esta preocupación de Andrés Manuel López Obrador es por nosotros. También le manda el mensaje a Biden, pero no creo que Biden se tome mucho tiempo en ver el tema mexicano, aunque hay una invitación para una reunión entre los dos. Y ahí creo que sí, por un momento, Biden le dará una
atención por un momento a México. Por eso el tema está encomendado a la vicepresidenta, el más alto nivel de la política, que es el presidente, pues raras veces se mete directamente al tema mexicano. Uh-huh. Recientemente, Lorenzo, un comentario tuyo esta semana sobre la cuestión migratoria generó una respuesta del presidente en la mañanera. Y él dijo que no recibimos agenda y que no obedecemos mandatos. Allá tengo entendido que tú dijiste algo sobre la contradicción en la política migratoria de aceptar a algunos y rechazar a otros. ¿Es así o no fue así? No, lo que yo señalé es que frente a Haití, que es es el país más pobre de América Latina y un país que debería merecer nuestra solidaridad desde siempre, porque fue el primer país que se independizó. Fue casi un milagro lo que hicieron los haitianos. Derrotaron a un ejército napoleónico que los iba a reconquistar, y no porque les importara mucho Haití a Napoleón o a los franceses, sino porque era un productor de azúcar muy importante y el azúcar creaba fortunas en Francia. Esos haitianos derrotaron al Napoleón I. Nosotros nos enfrentamos con Napoleón III, pero el primero era realmente asunto serio, y Haití se ha quedado aislado, ha sido víctima de la discriminación, y a mí me pareció absolutamente correcta la actitud del gobierno mexicano cuando envía a 2 buques de la Armada de México para llevar ayuda después del desastre, de los desastres naturales, porque ahí se acumulan uno detrás del otro. Lo que me pareció que debía de ser corregido, y eso es lo que no es un problema profundo, es una corrección de formas, es que el Instituto Nacional de Migración provocó que una serie de fotografías, de videos, etcétera, en donde gentes de ese instituto tratan a golpes a haitianos y les dan de patadas. Bueno, dime si no hay una contradicción entre esa fotografía de un trato que no merecen y la Armada de México yendo a llevar víveres. Lo que se vio fue la fotografía, no los barcos, no el desembarque de víveres en Haití ni nada. Esa fotografía no debió de haberse, el escenario no debió de haber existido, y entonces mi comentario fue ese. No es un comentario, yo ni siquiera supuse que el presidente lo fuera a leer, no es mi público. En realidad no sé yo quién lee mis twitters, menos, pero mi intención es decir que no se repita, que hay que tener cuidado. No es lo mismo mandar buques con ayuda que un par de patanes del Instituto de Migración se comporten así con gentes que están necesitadas de nuestra solidaridad. No hay que humillarles. Ahora, ¿por qué México tiene que mantenerlos en Tapachula? ¿Por qué hay ese cerco? Bueno, ese cerco obedece a políticas que tienen su origen en Estados Unidos. Esa política de, oigan, ustedes esperan en México hasta que mis jueces decidan si tienen derecho a ser recibidos aquí, si no, y México es en ese sentido una especie de bodega de los Estados Unidos. Yo por eso digo, Lorenzo, perdón que te interrumpa, cuando el presidente dice, somos un país soberano, nadie nos pone agenda, con lo que tú acabas de decir, Trump nos impuso su agenda migratoria, lo quiera el presidente o no lo quiera, la impuso. Y Estados Unidos la quiere seguir imponiendo con Biden. Entre ellos estos que mencionas que nos convirtieron sin serlo en tercer país seguro de acuerdo a la Convención de Ginebra. Y eso de tercer país seguro, lo de seguro, está en veremos. Pero Rubén, la política
es muy brutal, pero la política mundial, la política entre países es la más brutal de todas. Ahí, aunque haya Naciones Unidas ahora o antes la Liga de las Naciones, es un mundo sin ley, es hobbesiano. Nosotros somos débiles. Nos tocó como destino vivir al lado de Estados Unidos. Tiene sus ventajas. El presidente ha señalado que el TEMEC y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá es una buena herramienta, una ventaja. Para eso fue Ebrard y la secretaria de Economía, Cloutier. En fin, tiene ventajas, pero tiene desventajas. Nosotros vivimos a la sombra de un imperio, porque no somos iguales. Y la esencia de la política exterior mexicana es tratar de ampliar la independencia relativa que tenemos, pero nadie que viva a la sombra de un imperio y que sea débil puede pretender que no existe la diferencia entre los países. Pero el presidente tiene, digamos, la obligación de decir, no, eso no existe. Hay una soberanía mexicana. Bueno, pero es una mentira relativa o es una verdad relativa. Tú no puedes imponerte a Estados Unidos, no puedes. Dependes mucho de ellos. Entonces tienes que ir negociando con ellos. Y esto, en cierto sentido, a mi juicio, puede servir muy bien para negociar, porque el gobierno mexicano puede decir, miren lo que me están ocasionando, miren lo que me están ocasionando, que se me reclame por esta política que es en realidad una situación creada por ustedes. Sí. Y recuerden, norteamericanos, que el interés norteamericano en México no es de si sus fábricas o sus empresas o Amazon viene o va, o etcétera. El interés profundo nacional norteamericano en México es que México sea estable. Y si ustedes con sus políticas desestabilizan este país, están llevando esto a una situación, no es el caso ahora, desde luego, no es tan grave. Fíjate que justamente hoy Kamala Harris dijo que era prioridad para Estados Unidos la estabilidad económica en México, justamente hoy lo dijo. Oye, Lorenzo, como me voy acercando al final, quiero pedirte tu opinión de este comentario que lo ha hecho 2 veces recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo comparto con la audiencia, contigo, y tu opinión me interesa mucho. Le pido a mi productor si lo puede poner al aire y regreso con el doctor Lorenzo. Vámonos. Antes, a lo mejor no era tan importante la relación económica, o podía aplicarse la frase atribuida a Porfirio Díaz, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Ahora, lo que yo he acuñado como frase es: bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Nada más piensen cuánto se está inyectando a la economía estadounidense de recursos en el tiempo que lleva el presidente Biden. Ojalá y un día hagamos la cuenta. Esto, Lorenzo, me recuerda a un artículo tuyo, si no mal recuerdo, en el Excelsior. Cuando entró el Tratado de Libre Comercio el 1 de enero de 1994, que titulaste De vecinos distantes, parafraseando un famoso libro del corresponsal del New York Times, Amor sin barreras. ¿No es algo así como parecido a lo que está diciendo el presidente? Pues sí, yo no sé si estamos cerca de Dios, ahí es donde tengo muchas dudas. Tengo serias dudas, sí. Pero cerca de Estados Unidos, sí, esto se tomó, es una decisión histórica que se toma en la época
de una crisis que en 82, al finalizar López Portillo, se viene abajo todo un modelo económico que se había estado usando y cuidando desde la Segunda Guerra Mundial, que es la industrialización mexicana a base de sustituir importaciones. Bueno, se acabó. Las razones son muchas. Entonces empieza la apertura, la globalización, el neoliberalismo, no hay fronteras al capital, no debe de haber fronteras a las mercancías, aunque en teoría tampoco debería de haber fronteras para el trabajo, pero esa sí se mantiene. Entonces, la integración de la economía es algo que a mí en lo personal, pues no, nunca me gustó mucho, pero lo veo como algo inevitable, ya está. Entonces, si ya está, vamos a negociar siempre los términos de ese tejido entre los dos países, en donde nosotros tenemos mucho que ganar y perder. Estados Unidos tiene básicamente su mercado es interno, ahora el nuestro es el externo, y ahí hay uno solo, que es Estados Unidos. China u otras partes podrán en el futuro serlo. Entonces, realmente sí, hay que reconocer que el mercado norteamericano es fundamental para nosotros ahora, que ya no podemos, como antes, que nuestro nacionalismo económico llevaba a que nosotros fuéramos a industrializarnos, a independizarnos. Ese era el sueño, por ejemplo, de Miguel Alemán. Ya no. Para bien y para mal, estamos en la línea norteamericana. Ahora hay que cuidarnos de ellos, porque como socios no es nada más nuestro caso. Hay que preguntarles a otros países que se han metido mucho con Estados Unidos, que a veces los dejan agarrados de la brocha. Exactamente. Afganistán, por ejemplo. Afganistán, por ejemplo, después de 20 años. Lorenzo, pues te agradezco muchísimo este análisis aquí en Contexto en la Octava, pero me gusta tu sinceridad respecto al tema porque, pues sí, está muy bien, el presidente tiene que hablar en esos términos, pero la realidad de las cosas es que yo recuerdo incluso que tú decías, ojalá Trump nos ayude con una segunda independencia mexicana. Tú hiciste ese comentario cuando Trump, y al ratito ya todo el mundo, hasta la izquierda mexicana era trumpista. Digo, es algo que no puedo entender, pero en fin, te agradezco mucho, Lorenzo. Trump sí está más allá de todo lo aceptable, en todo, en todo. Entonces, te agradezco mucho y estamos en contacto, si me lo permites. Lorenzo Meyer, en vivo aquí en Contexto en la Octava. El Partido Acción Nacional